Técnicas de lectura comprensiva. Entre estas se tienen los esquemas, mapas conceptuales, resumen y el preciso. Los esquemas son un procedimiento de síntesis escrita de las ideas de un texto de una manera ordenada, clara y lógica. Permiten la comprensión del tema a través de una lectura global del mismo. En ellos se expresa lo más importante de cada tema. Constituyen la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, secundarias y los detalles del texto. También permiten desarrollar las capacidades de análisis, síntesis, relación, organización, orden lógico, etc. Tipos de esquemas. Tenemos de desarrollo, de llaves, de barras y de flechas. Esquemas de desarrollo. Se exponen de forma sucesiva y jerárquica, de manera lógica y organizada, cada idea. La idea principal se encuentra en la parte superior y luego de esta se subordinan las otras ideas secundarias. Cada idea constituye una línea. Esquema de llaves. Existe una idea clave y a partir de esta van surgiendo las demás mediante llaves. La representación queda, por tanto, en forma de abanico. Esquema de barras. Se sustituyen las llaves por barras y pretenden abarcar las ideas más relevantes. Según su importancia, irán de izquierda a derecha. Esquema de flechas. Se sustituyen las llaves por líneas o por flechas que van abriéndose en forma de ángulo en función de la importancia de cada idea. Elaboración del esquema. Para esto se siguen los siguientes pasos. Debe realizarse la lectura general del tema, luego una lectura comprensiva y subrayando las ideas principales y secundarias. Emplear palabras o frases muy cortas sin ningún tipo de detalle y de forma breve. Luego, destacar los conceptos o información más relevante utilizando llamadas. Posteriormente, debe realizarse el encabezamiento que debe expresar en forma clara la idea principal. Y finalmente, elegir el tipo de esquema a realizarse. Mapas conceptuales. Son un recurso esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones explícitas e implícitas. Ello porque proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido ordenado de manera jerárquica, situando los conceptos más generales e inclusivos en la parte superior y los menos inclusivos en la parte inferior. Son considerados como instrumentos de representación del conocimiento que permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos y facilitar tanto el aprendizaje como la enseñanza. Elementos. El concepto es considerado como la palabra que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en la mente del individuo. Este se ubica dentro de óvalos y debe ser escrito con letra mayúscula. Las palabras de enlace unen los conceptos y señalan el tipo de relación que existe entre ambos. Se pueden utilizar, por ejemplo, para, por, dónde, cómo, entre otras. Estas palabras de enlace permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. Las mismas se escriben sobre o en medio de líneas que unen los conceptos. Y además se debe destacar el uso de flechas, que solo se utilizan en el caso de que la relación entre conceptos no sea de subordinación. La proposición es una frase coherente que contiene dos o más conceptos unidos por palabras de enlace. Se la suele llamar unidad semántica. Modelo lineal del mapa conceptual.
Presenta las ideas jerarquizadas, es decir, de las más importantes a las menos importantes. Va de arriba hacia abajo. Elaboración. Lo primero es realizar una prelectura del texto, es decir, una lectura general, luego una segunda lectura y aplicar el subrayado para distinguir las ideas principales y secundarias, posteriormente establecer la jerarquía de las ideas y finalmente conectar las ideas principales y secundarias entre sí. Funciones. Entre estas están estimular la creatividad al permitir la asociación libre de ideas, planificar las tareas de forma libre y ordenada, visualizar los conceptos y su relación, comunicar las ideas ordenadamente, almacenar la información de modo organizado y relacionar los contenidos entre sí, ya sea que unos mapas pueden unirse a otros. Utilidad. Revisar los temas avanzados antes del examen, memorizar de forma comprensiva y visual y adquirir un aprendizaje significativo. El resumen. Es un trabajo de abstracción, separación o discriminación de lo importante y lo que no lo es. Un buen resumen describe la lectura en sus aspectos fundamentales, obviando lo accesorio o reiterativo. Se caracteriza por estar hecho con las mismas palabras y la misma lógica del texto. Si existirían algunas modificaciones, estas serían en atención a la coherencia y cohesión del escrito. La puntuación y las formas verbales son los elementos más susceptibles de modificación. Características. El resumen es un texto que en su estructura debe tener fidelidad, que consiste en presentar las ideas del autor tal cual éste las expresa sin modificarlas. Objetividad. Consiste en no realizar ninguna interpretación personal sobre las ideas del texto. Completo. Debe contener todas las ideas básicas. Coherente. Es el orden lógico de lo particular a lo general o viceversa que deben tener las oraciones que conforman el contenido. Cohesión. Se deben presentar las ideas interrelacionadas por medio de signos de puntuación. Breve. Debe ser un texto de menor extensión que el texto original. Correcto. Debe estar redactado atendiendo las normas básicas de sintaxis, ortografía y grafemática. Consideraciones del resumen. Se pueden observar las siguientes. Elaboración. Se debe realizar una lectura completa del texto que se va a resumir. Luego, una nueva lectura que debe ser detallada, aplicando el subrayado para identificar las ideas principales del contenido. Posteriormente, se realiza la interpretación y comprensión de las ideas subrayadas para descubrir las relaciones que entre ellas existan. Y finalmente, se realizará la redacción del resumen, que consiste en consignar por escrito los diferentes datos interpretados y siguiendo un orden. Utilidad. Nos sirve para orientar al lector interesado en el tema del texto resumido y ayudarlo a decidir si es importante su lectura completa. Presenta la información básica del texto original para que los lectores que no tengan mucho interés en él no necesiten leerlo, pero se enteren de su contenido esencial. Sirve como medio de difusión de la información fundamental presentada en artículos, informes, revistas u otros textos que registren datos importantes sobre el desarrollo científico y literario. Y finalmente, favorece la comprensión de un contenido para facilitar su estudio. El preciso. Es una forma de resumen que tiene por objeto educar al alumno hacia la objetividad y posibilita al profesor una evaluación relativamente justa.
Tiene que referir todos los pensamientos esenciales con los respectivos detalles sustanciales del texto, sin cambiar su significado o sin interpretación. Se exige entonces un trabajo en el texto sin posición personal. Sus objetivos son conducir al alumno a la reflexión, fomentar su creatividad y formar su propio estilo. Reglas fundamentales del preciso. Mantener los pensamientos esenciales sin cambiar su significado e interpretación. Transformar el original con sus propias palabras. Es decir, las figuras usadas en el texto original pueden ser transformadas idiomáticamente, también las comparaciones que no contribuyan a la comprensión del texto. El estudiante debe reconocerlas y dejarlas de lado. Asimismo, la oración directa puede trocarse en indirecta. La reducción del texto debe dar lugar a un texto independiente, organizado y legible. El alumno tiene que reducir el texto a su tercera parte. Esta determinación es obligatoria. Por ejemplo, si el texto original tiene 600 palabras, el preciso solo debe llevar 200. El preciso debe mantener la forma del original para conservar el espíritu del autor. El alumno debe previamente captar las características del texto: elección de palabras, posición de las mismas, construcción de oraciones, etc. Si el alumno ha captado con exactitud lo esencial, debe reformular un título adecuado para el texto que escribe. Pasos para la elaboración del escrito. Para comprender el texto, el alumno debe leerlo cuantas veces sea necesario, luego titularlo de acuerdo con el contenido. Volver a leer, reconocer la estructura y encontrar subtítulos para las diferentes partes. Concretar las anotaciones resumiendo bajo cada subtítulo los pensamientos esenciales. Estas anotaciones deben ser claras, exactas, de manera que el alumno pueda escribir el proyecto del preciso sin volver a mirar el texto original. Luego, examinar si hay coherencia, legibilidad y si cumple el número requerido de palabras. Se toma el original y se compara con el proyecto. Así se debe ver si el preciso transmite al lector que no conoce del texto original todos los pensamientos importantes con palabras propias. Finalmente, viene la elaboración del preciso en su redacción final. Corrección y evaluación del preciso. Se evalúa el número de palabras, si el título fue formulado con certeza y precisión, si hubo una acertada subtitulación de las palabras en que se ha dividido el texto para su elaboración. Evidenciar si hay coherencia en los pensamientos y no se nota una fractura en los mismos. Si el alumno evidencia la comprensión del texto original porque ha mantenido el espíritu del mismo, la ortografía, puntuación y construcción de estructuras, y por último, si se han realizado buenas sustituciones. Gracias por su atención.